En el problema número 2, existe una partícula que se desplaza a lo largo de una trayectoria. La trayectoria es una función vectorial de variable escalar, r de t. La variable independiente t es el tiempo. Y me piden calcular los vectores aceleración tangencial y aceleración normal en el punto P de coordenadas 1, -1, -1. Es decir, debo calcular las componentes vectoriales de la aceleración. Significa que debo calcular la aceleración. Para ello vamos a derivar el vector de posición con respecto del tiempo. Esto para calcular la velocidad. Y la velocidad es 2t en i menos j menos 2t en k. Luego la segunda derivada del vector de posición r, que sería la derivada de la velocidad, y la derivada de la velocidad es la aceleración, resulta que va a ser 2i menos 2k. Este es el vector aceleración. Bueno, el valor de t que me ubica la partícula en el punto P va a ser la siguiente. Igualo las componentes del punto P con el vector de posición de la partícula. Tengo entonces que t cuadrada, que es la componente en x, vale 1, menos t, que es la componente en y, de valer menos 1, y menos t cuadrada, la componente en z, también es igual a menos 1. Bueno, de aquí, de manera directa, podemos identificar que t es igual a 1. Eso con la componente en y para el valor de t igual a 1 se satisfacen las otras dos componentes en x y en z. Bueno, para poder calcular las componentes vectoriales de la aceleración, lo que voy a hacer es proyectar la aceleración sobre el vector tangente unitario. Y esto multiplicarlo por el vector tangente unitario. Es decir, la proyección vectorial de la aceleración sobre el vector tangente unitario. Y eso es la componente vectorial de la aceleración tangencial. Por lo que la componente vectorial de la aceleración normal va a ser igual a la aceleración total menos la componente vectorial de la aceleración tangencial. Hay que recordar que la aceleración total es igual a la componente vectorial de la aceleración tangencial más la componente vectorial de la aceleración normal. Y con eso nosotros tendríamos las dos componentes vectoriales que nos piden. Bueno, ¿qué necesito? Necesito calcular el vector tangente unitario. Y el vector tangente unitario lo requiero en el instante t igual a 1. Es decir, la velocidad en t igual a 1 es 2 veces t, 2i, menos j, menos 2 veces t en k. La rapidez en el instante de tiempo t igual a 1 es la raíz de 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Es decir, el vector tangente unitario en el instante de tiempo t igual a 1 es igual a 1 sobre 4 y 4, 8, más 1, 9, raíz de 9, 3, 2i menos j menos 2k.
Con esto ya puedo calcular la proyección del vector aceleración sobre el vector tangente, es decir, la aceleración producto punto t, que sería 1/3, que multiplica a 2 por 2, 4. No hay componente en j, menos 1 por 0, y eso lo sumo a 4. Luego menos 2 por menos 2, más 4. Es decir, esto vale 8/3. Tengo entonces que la componente vectorial de la aceleración tangencial sería el vector de la aceleración tangencial, la proyección de la aceleración sobre el vector tangente, que vale 8/3, multiplicado por el vector tangente unitario, que es 1/3 2i menos j menos 2k. Es decir, la componente vectorial de la aceleración tangencial es igual a 8/9 por 2i menos j menos 2k. Tengo entonces esta primer componente vectorial de la aceleración, que es la aceleración tangencial. Restémosle a la aceleración total esta componente para tener la componente vectorial de la aceleración normal. Es decir, la componente vectorial de la aceleración normal, aceleración total, menos la componente vectorial de la aceleración tangencial. Es decir, 2i menos 2k menos 8/9 por 2i menos j menos 2k. Desarrollamos y tendría, voy a factorizar el 1/9 de este lado para expresar la primer componente en i de la aceleración total. Entonces sería 18 menos 16, todo esto en i. En j, no tengo componente en j para la aceleración total. Eso significa que la componente en j de la aceleración normal es más 8j. Y finalmente, menos 2 más 16/9 quedaría como más 9 por 2, 18, negativo, menos con menos, más 16 en K. Es decir, la componente vectorial de la aceleración normal es igual a 1/9 de 2i, 18 menos 16, más 8j menos 2k. Voy a factorizar un 2 para tener la componente de la aceleración normal como 2/9, que multiplica el vector i más 4j menos k. Y con ello tengo finalmente la componente vectorial de la aceleración normal. Nada más para verificar, voy a hacer lo siguiente.
Voy a copiar la componente de la aceleración tangencial y voy a copiar la componente de la aceleración normal. Y resulta que la suma de estos dos vectores es la aceleración total. Nada más vamos a verificar. 8 por 2, 16 más 2 novenos. Esto en I. Más menos 8 más 8 novenos J. Más menos 16 menos 2 novenos en K. Esto me da por resultado 16 más 2, 18 entre 9, 2i, menos 8 más 8, 0j, vamos a agregarlo, y menos 18 novenos menos 2k. 2i menos 2k es el valor de la aceleración total y corresponde con la aceleración, que es la segunda derivada del vector de posición de este ejercicio en particular. Bueno, con esto ya tengo las componentes vectoriales de la aceleración tangencial y aceleración normal.